Lo eduqué pensando que era mi hijo, hasta que descubrí la verdad. Nunca imaginé que la vida podía caerse en 1000 pedazos en tan poco tiempo. A veces, todavía me cuesta respirar cuando pienso en lo que pasó. Me llamo Elías, tengo 32 años, y hace solo unas semanas perdí a la mujer que pensé sería mi compañera hasta el último día. Marina murió hace un mes. Su corazón no aguantó. Literalmente. Le diagnosticaron miocardiopatía periparto después de dar a luz a nuestro hijo, Santiago. Una condición rara, dijeron los médicos. Pero lo raro fue que todo pasó tan rápido. La vi desvanecerse entre tubos, monitores y palabras que ya no recuerdo. Lo único que quedó claro fue que no volvió. Perderla fue como si alguien hubiera apagado las luces dentro de mí. Estaba en shock, cuidando a un recién nacido, enterrando a mi esposa, recibiendo llamadas, visitas, condolencias que sonaban como ruido. Todo me dolía. Nada tenía sentido. Después del entierro, hubo días de silencio. Solo el llanto de mi hijo me sacaba de la cama. Era tan parecido a ella, su nariz, sus ojos, esa frente ligeramente fruncida cuando dormía. Pensaba que era todo lo que me quedaba de Marina. Me aferraba a él como si fuera mi ancla. Y por un tiempo, lo fue. Pero entonces, una tarde, Camila vino a visitarme. La mejor amiga de Marina. Nunca fue particularmente cercana a mí, pero me pareció un gesto bonito. Llevó comida, jugó un rato con Santiago, y luego, cuando estábamos sentados en el comedor, se quedó callada. Su cara se puso pálida, como si tuviera que escupir algo que llevaba atorado desde hacía mucho. «Hay algo que tengo que decirte», me soltó. Al principio pensé que tenía que ver con el testamento o con algún pendiente de Marina. Pero no. Nada de eso. Me miró a los ojos, con lágrimas contenidas, y me dijo que Marina le había confesado algo meses atrás. Algo que, según ella, no sabía cómo ni cuándo decirme, pero que ya no podía seguir callando. Marina me dijo que estuvo con otro hombre, justo cuando se enteró que estaba embarazada. Que no estaba segura de quién era el padre. Recuerdo ese momento como si el tiempo se hubiera congelado. Me quedé completamente mudo. El mundo dejó de girar por un instante. ¿Estaba escuchando bien? Le pedí que se fuera. No pude ni procesar lo que decía. Me sentí insultado, como si estuviera ensuciando la memoria de mi esposa recién fallecida. Me levanté, abrí la puerta, y sin decir nada más, ella se fue. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo mientras Santiago dormía en la cuna. No quería creerlo. No podía. Marina me había dado a este niño, ¿cómo podía pensar siquiera que no fuera mío? Me sentí culpable por dudar. Pero la duda ya se había metido bajo la piel. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La imagen de Marina y ese hombre, quien fuera, se colaba en mi cabeza cada vez que intentaba sonreírle al bebé. Empecé a mirarlo distinto. Cada vez que lo cargaba, una pregunta latía en mi cabeza, ¿y si no es mío? No podía seguir así. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión que me costó el alma, hacerle una prueba de ADN. Me sentí sucio incluso considerándolo, como si estuviera traicionando la memoria de Marina. Pero necesitaba saber. Esperé los resultados con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Me odiaba por hacerlo, pero no podía vivir con la duda. Cuando finalmente llegaron, mi mundo se vino abajo de nuevo. Santiago no era mi hijo biológico. No lloré. No grité. Solo me senté en el borde de la cama, con la hoja en la mano, y sentí como algo dentro de mí se partía para siempre. Marina me había mentido. Me había quitado la posibilidad de elegir. Me había hecho creer que éramos una familia, cuando en realidad no lo éramos del todo. Seguí cuidando a Santiago, claro. Le daba de comer, lo bañaba, lo arrullaba. Pero ya no lo hacía con el corazón en paz. Algo se había roto. Me sentía un impostor. Un extraño en mi propia casa. Me cuestionaba a diario si debía seguir. Si era justo para él, para mí, para todos. No podía fingir que nada había pasado, pero tampoco podía echarlo. No era su culpa. Él no eligió nacer así. Pero yo tampoco elegí vivir esta mentira. No sabía cómo procesar nada de lo que estaba sintiendo. Cada vez que Santiago lloraba, corría a atenderlo por costumbre, pero el corazón ya no respondía igual. Me movía por inercia. Por deber. Por la culpa de no saber si estaba haciendo lo correcto o simplemente arrastrando todo hacia un dolor aún más grande. Estaba tan abrumado que empecé a desconectarme de todo. Dejé de contestar mensajes, de llamar a mis suegros, de ver a mis propios padres. Me encerré en la rutina mínima, comida, pañales, llanto, silencio. Así se sentían los días. Una repetición absurda de gestos que ya no tenían sentido. Hasta que una noche me quebré. Fue en la madrugada. Santiago estaba llorando por tercera vez y mientras lo cargaba en brazos, no sé en qué momento empecé a llorar con él. Lloré tan fuerte que me sentí como un niño abandonado. Porque eso era exactamente lo que sentía, abandono. Traición. Soledad. Al día siguiente, me atreví a hacer algo que venía evitando, llamé a Camila. Me disculpé por cómo reaccioné cuando vino aquella vez. No era justo. Ella no tenía culpa de nada, y tal vez fue la única que realmente se atrevió a ser honesta conmigo.
Ella también se disculpó. Dijo que había tardado tanto en contármelo porque sentía que su lealtad debía estar con Marina, que no podía traicionar a su amiga incluso después de su muerte. Pero que luego entendió que era peor dejarme vivir una mentira. Le pregunté directamente si sabía quién era el otro hombre. Me dijo que no. Que Marina nunca se lo dijo. Que, por lo que entendió, fue algo de una sola vez, en un momento de confusión, tal vez una aventura en su horario de oficina, y que ella misma parecía arrepentida. Fue un error. Lo sabía. Pero no supo cómo decírtelo. Y luego llegó el embarazo, y ya no había vuelta atrás, me dijo. Yo asentí, aunque por dentro sentía que me hervía la sangre. Marina tuvo la oportunidad de decírmelo. No una, sino muchas veces. Y decidió callar. Después de colgar, tomé otra decisión igual de difícil, hablar con las familias. No podía seguir cargando esto solo. Invité primero a mis padres. Les conté todo, con la voz temblorosa, y por un momento me sentí como si tuviera 5 años otra vez, esperando que alguien más me dijera qué hacer. Ellos no sabían qué decir. Mi madre me abrazó. Mi padre me miró en silencio durante largo rato y luego dijo, vamos a estar aquí, hagas lo que hagas. Días después, cité a los padres de Marina. No sabía cómo iban a reaccionar, así que llevé los resultados de la prueba. Al principio se negaron a creerlo. Pensaron que estaba exagerando, que quizás el laboratorio se había equivocado. Pero cuando vieron el papel, el silencio fue absoluto. La madre de Marina rompió en llanto. El padre se quedó petrificado. Su hermana, Lucía, estaba ahí también. Ella fue la primera en hablar. Si se confirma, yo podría hacerme cargo de Santiago. Ya tengo una hija de 4 años. No sería fácil, pero al menos estaría con nosotros. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué pensar. ¿Eso era lo correcto? ¿Entregar al niño que había criado por casi 8 meses a otra familia solo porque la sangre decía que no era mío? Acordamos hacer una segunda prueba, esta vez con todos presentes. Querían confirmar con sus propios ojos, como si eso les diera alguna certeza de que lo que estaba ocurriendo no era un invento mío. Acepté. A esas alturas, ya no estaba defendiendo ninguna postura. Solo quería que alguien más me dijera qué camino seguir. La semana que siguió fue extraña. Santiago seguía siendo el mismo niño de siempre. Sonreía cuando le cantaba, estiraba sus manitas para que lo cargara, se quedaba dormido en mi pecho. Y yo sentía que el corazón se me partía un poco más con cada gesto. ¿Podía seguir cuidando de él como si nada? ¿Era justo para él vivir con un hombre que ya no podía amarlo como antes? ¿Era justo para mí fingir que nada había cambiado? Por la noche, empecé a escribir todo en un cuaderno. No para juzgarme, sino para entenderme. Cada línea era una pregunta sin respuesta. Cada palabra un intento por recuperar algo de claridad. El día de la prueba llegó y fue rápido. Todos estábamos tensos. Nadie habló mucho. Cada quien firmó los papeles, se tomó la muestra, y luego nos fuimos. Dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Durante esos días, hablé con un abogado. Me explicó que, legalmente, al estar casado con Marina al momento del nacimiento, yo figuraba como el padre. Pero que, con los resultados de ADN, se podía iniciar un proceso para desvincularme legalmente. Si eso era lo que deseaba. No lo tienes que decidir ahora, me dijo. Pero si piensas hacerlo, es mejor tener claro todo antes de que el niño cumpla 1 año. Asentí, agradecido, aunque con una presión horrible en el pecho. La cuenta regresiva había comenzado. Cuando por fin llegaron los resultados, no hubo sorpresas. Confirmaron lo que ya sabíamos. Santiago no era mi hijo. Lo que sí fue sorpresivo fue lo que vino después. Todo se movió rápido. No hubo gritos, ni reproches, ni escenas. Solo silencio. Lucía, la hermana de Marina, se ofreció a iniciar el proceso de adopción formal. Sus padres estaban de acuerdo. Dijeron que querían que el niño siguiera dentro de la familia, que no fuera entregado a desconocidos y que entenderían si yo prefería desvincularme por completo. Mi nombre seguiría en el certificado de nacimiento por el momento, pero ya no sería responsable de él. Legalmente, el cambio estaba en proceso. Yo asentí, sin fuerzas para decir mucho más. Lloré esa noche como no lo había hecho en años. No por Marina, no por la traición, sino por lo que venía. Porque sabía que, una vez que Santiago saliera por esa puerta, no habría vuelta atrás. Pasé los días siguientes en piloto automático, empacando sus cosas con cuidado. Cada prenda, cada manta, cada osito de peluche. Todo tenía un recuerdo. No sabía qué hacer con sus fotos. Parte de mí no quería borrarlas, pero otra parte sentía que necesitaba cerrar esa puerta para poder seguir adelante. Mi madre vino a quedarse conmigo esa semana. Me ayudó con Santiago y, sobre todo, me mantuvo de pie. No hablábamos mucho, pero su presencia me ayudaba a respirar. Cocinaba, me obligaba a dormir un poco, y se hacía cargo del bebé cuando yo no podía. El día que vinieron por Santiago, no sé cómo describirlo. Lucía llegó con su esposo y los padres de Marina. Fue rápido, práctico, casi clínico.
Cargaron las bolsas, firmamos los últimos documentos, y antes de que pudiera siquiera preparar las palabras adecuadas, Lucía ya lo tenía en brazos. Fue entonces cuando soltó un comentario que me dolió más de lo que esperaba. «Pareces muy apurado por deshacerte de él», dijo, sin mirarme directamente. No respondí. Sentí que no tenía sentido justificar nada. No iba a defenderme frente a alguien que jamás sabría lo que era vivir todo esto desde adentro. Me limité a observar cómo salían por la puerta. Santiago iba dormido. No lloró. No se despidió. No sabía lo que pasaba. Y tal vez, eso fue lo mejor. Después de eso, la casa se volvió otra cosa. Todo sonaba más fuerte. Los pasos, el viento, el sonido de los platos. El silencio se convirtió en una presencia incómoda, una sombra que me seguía a todas partes. Mi madre volvió a su casa al día siguiente, prometiendo que vendría cada tanto. Me abrazó antes de irse, con esa mirada que no dice estoy orgullosa, pero sí sé que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Me quedé solo. Empecé a limpiar. A tirar cosas. A guardar otras en cajas. Me debatía entre borrar todo rastro o conservar algunas pequeñas cosas, como si necesitara pruebas de que todo aquello sí pasó. Le entregué las joyas de Marina a sus padres. No quisieron nada más, solo algunas fotos y adornos. Me dejaron todo lo demás para que hiciera lo que quisiera. Aún no he decidido qué hacer con eso. No tuve fuerzas para responder a todos los mensajes que recibí tras contar lo ocurrido. Algunos me insultaban. Me llamaban cobarde, basura, inhumano. Decían que cómo podía dejar a un niño solo por no compartir ADN. No me defendí. No quise explicarle a nadie lo que significa ver al hijo que criaste como propio y, de pronto, sentir que ya no puedes cuidarlo sin que el alma te arda todos los días. También recibí apoyo. Personas que entendieron que uno no siempre puede con todo. Que criar a un niño requiere más que instinto y cariño, sobre todo cuando el amor se ve contaminado por una traición que no pediste. Tomé la decisión de enfocarme en mí. No porque sea egoísta, sino porque, si no lo hacía, iba a terminar completamente vacío. Pensé en volver al gimnasio. En comprar una bicicleta. En respirar sin sentir culpa. Mis noches aún eran largas. Me sentaba en la sala con una taza de café frío y trataba de poner orden en mis pensamientos. A veces hablaba solo, como si Marina pudiera oírme. Le preguntaba por qué. Le decía que no la odiaba, pero que no entendía nada. No sé si eso era una forma de sanar, o simplemente otra manera de seguir aferrado. Con el paso de los días, el dolor no se fue. Solo aprendí a cargarlo distinto. No desapareció, pero dejó de apretarme el pecho a cada segundo. Y aunque no lo dije en voz alta, había momentos, breves, donde sentía alivio. Como si por fin pudiera volver a respirar. Lo que más me costaba era aceptar que nada de esto lo elegí yo. No fui quien mintió. No fui quien escondió una verdad tan grave. Yo solo fui el que se quedó, el que sostuvo el peso de una familia que ya no existía. Volví a hablar con mi abogado. El proceso legal siguió su curso sin problemas. Gracias a las pruebas y al acuerdo de todos, mi nombre fue removido del acta de nacimiento y Santiago pasó a estar bajo la custodia legal de Lucía. Fue doloroso firmar esos papeles, pero también fue un cierre. No perfecto, pero necesario. Durante un tiempo, no supe qué hacer con mi vida. Me levantaba sin saber para qué. Ya no tenía pañales que cambiar ni biberones que preparar. No había juguetes regados por la sala ni llantos que me despertaran de madrugada. Solo mi cama deshecha y una casa demasiado grande para una sola persona. Pasaron semanas antes de que me atreviera a limpiar las últimas cosas de Marina. Su perfume seguía en el baño, junto a su cepillo de dientes y un par de aretes olvidados en la repisa. Me costó. Lo toqué todo con una mezcla de rabia y ternura. Lloré mientras ponía esas cosas en una caja, como quien guarda los restos de un incendio. Pensé en mudarme. Empezar de nuevo en otro sitio. Pero luego entendí que no era la casa lo que me dolía, sino lo que había perdido dentro de ella. Me alejé de las redes sociales, de los grupos, de los consejos bien intencionados que, en el fondo, no sabían nada de lo que estaba pasando dentro de mí. Algunos me trataron como si fuera un monstruo. Otros me escribieron diciendo que entendían mi decisión, pero que nunca podrían tomarla ellos. Lo entendí. Cada quien vive su duelo de forma distinta. Mi decisión no fue por despecho. Fue por honestidad. Porque supe que no podía amar a Santiago de la manera que él necesitaba. Y no iba a cargarlo con eso. No iba a dejar que creciera en una casa donde cada sonrisa fuera una herida, donde cada gesto mío fuera un recordatorio de la mentira que lo trajo al mundo. Lo más difícil de todo fue enfrentar la soledad. No porque no tuviera amigos o familia, sino porque ya no sabía cómo ser sin Marina, sin ese bebé que había aprendido a llamar hijo, aunque no lo fuera. Me sentía como una casa abandonada, de pie, sí, pero vacía. Hubo días en que me sentaba en el auto, frente al volante, y lloraba hasta quedarme seco. Otros días, simplemente caminaba sin rumbo, mirando a parejas con hijos y sintiendo un nudo en la garganta que no podía explicar. Una tarde, fui al cementerio. Llevé flores. No me importó lo que costaban. Pensé en Marina.
No como la mujer que me traicionó, sino como la persona con la que compartí los mejores y peores años de mi vida. Le hablé en voz baja, le dije que no la odiaba, pero que me dolía. Que me dolía todo. Le prometí algo, que iba a seguir adelante. No sé cómo, ni cuándo, pero que iba a intentarlo. Por mí. Por el hombre que una vez fui, y por el que aún quiero volver a ser. Hoy estoy solo. Pero ya no me pesa como antes. Hay momentos de silencio que ya no me asfixian, solo me acompañan. Empecé a escribir otra vez. A salir un poco más. A mirar al futuro con menos miedo. No estoy listo para amar otra vez, pero estoy listo para no rendirme. Y si alguien allá afuera está pasando por algo similar, solo quiero decirle que no está solo. Que no hay decisiones fáciles, pero sí hay caminos que nos devuelven poco a poco a nosotros mismos. Que el dolor, aunque no desaparezca, se acomoda. Que está bien no poder con todo. Y que a veces, soltar también es amar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.